Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos cerrando este año para nosotros, los jóvenes. Todavía al ministerio le quedan unas reuniones más de este año. Como bien la canción creo que dio el pie este año, me recuerdo cuando empezó con nosotros, el Señor hizo una invitación de buscar sus pensamientos. La primera enseñanza me acuerdo que fue Navegando con el Espíritu, la primera serie este año. Y empezamos hablando acerca que los pensamientos de Dios eran más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Y les compartí algo que Dios había hablado a mi corazón diciéndome que todo lo que yo quería saber qué hacer antes de orarlo, vaya y lo busque en la Biblia. Y buscar la voluntad de Dios antes de uno darle una opción a Dios, creo que genera justamente esa dimensión espiritual que necesitamos para la fe. Uno puede a Dios decirle lo que piensa, ahora Señor, quiero esto, me gustaría esto, son peticiones, pero cuando uno busca en su necesidad descubrir qué es lo que Dios dice sobre eso, y uno decide después pedir como ahí está escrito, uno carga su fe en lo que está escrito, en la inspiración de Dios. Y eso inevitablemente te lleva a una dimensión espiritual más alta de la que tenías. Y yo me he encargado este año de algunas personas traerles consejos a cosas de su vida, a propósitos, cosas que por ahí Dios me permitía saber, y les hablé. No fueron muchas, pero esas personas me demostraron la actitud correcta cuando yo les hablé. Tenían ideas, tenían sus propios quizás peticiones o deseos, pero cuando les traje una voz de consejo, vi que hicieron caso, vi que meditaron. Y por eso esas personas este año no terminan igual, sino que hubo cambios para bien. Y eso es algo que como pastor yo destaco, porque de eso se trata. El evangelio no venimos, el congregarnos nunca se trató de entretener a nadie, nunca se trató de ganar años sentados. Siempre se trata de que Cristo cada vez sea la persona más principal en nuestras vidas y el reflejo de nuestras vidas. Y para eso trabajamos. Y cuando encontramos gente con errores, así como yo los tengo, pero con la actitud correcta, que cuando viene la voz de Dios, cambian, meditan, muestran un corazón humilde, obediente, son personas con las que se logra el éxito. Esa gente yo le he dado oportunidad. Le he dado oportunidad porque son gente que se merecen empezar a mostrar, aunque el retoño sea pequeño, mostrar que cuando le crees a Dios y obedeces, Dios puede mostrarse a través de esa vida. Así que le he dado oportunidad a Matías. ¿Este año fue Matías? Este año fue Matías, que lo ha hecho bien. Y la previa, antes que Matías ese día comparta, tuvimos varios meses de charla. No me equivoco, como 2 o 3 meses, donde hablábamos, le di el tema, le dije, me gustaría que hable de esto, le aconsejé. Y cuando lo oí, yo vi que él se mantuvo al pie de la letra de todos los consejos. Pero no es que me hizo lo que yo quise, sino que él se mantuvo en esa conducta de prestar atención, de alguien que tiene un poco más de experiencia que él. Y cuando él obedeció eso, Dios estuvo con él. Y un hombre de pocas palabras, ese día creo que habló más de lo que habló en todo el año. Me acuerdo que le dije, aunque sean 10 minutos, y creo que habló más de 20, casi media hora. Y hasta oró y todo. Esas son cosas que uno destaca
una persona tímida. Bueno, usted lo conoce a Matías, ¿cómo era? Porque el tímido ya no sé dónde quedó. Yo lo oigo cuando abre las reuniones, con fuerza, con actitud, con fe, cómo sirve. Y eso se trata porque prestan atención, o sea, dejan que uno haga el trabajo. Y después Dios se encarga de ellos mismos en su intimidad, formarlos, enseñarles y todo lo demás. Pero hoy vamos a recibir a otra persona que también le veo la oportunidad de altar, porque también he visto la misma conducta que Matías, pero sobre todo porque así como Matías, el Señor me permitió saber que hay un llamado al altar. Cuando Dios me hable de tu vida, te daré apertura a tu servicio. Pero en este caso quiero que todos recibamos a la diaconisa Yamila, que nos está compartiendo una reflexión de la palabra. Así que Dios la bendiga y la use. Dios le bendiga, queridos jóvenes. Doy gracias primeramente al Señor por esta nueva oportunidad, ¿no?, que Él me ha dado. Y muy agradecida estoy, porque sé que el Señor tiene cosas grandes, ¿no? Quiero compartirle la palabra de Dios en Mateo 7:7. Esta palabra, recordando cuando el pastor Brian me había dado en una reunión, me dijo de que esta palabra va a ser una reflexión, ¿no?, para dar antes del cierre de los jóvenes. Y la verdad no fue casualidad, ¿no?, pues las casualidades no existen. Pero esta palabra, recuerdo cuando le cuento un testimonio, ¿no? Lo he dado una vez en las damas, que en ese momento fue, ¿cómo se dice? No sé si un lema o un lema, no me sale bien la palabra. En su momento, cuando uno pasa un proceso, ¿no?, uno siempre se toma de una palabra, ¿no? Y compartiéndola, recordando hoy, las palabras que yo sé sería esa reflexión de las damas. Y esta vez fue este mes de que no fue tampoco de casualidad, sino que fue de bendición, ¿no?, en mi vida. Así que quiero leerle primeramente el versículo, Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo buscando el significado de pedir. El significado de pedir es acción de reclamar con humildad o sin ella algo que se debe o algo que se precisa. La pregunta que se venía a mi corazón, algo preciso, nosotros tenemos que ser preciso, es el ahora. Cuando pedimos, tiene que ser, nosotros tenemos que ser precisos al pedir al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Porque al pedir tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser sabios, entendido lo que pedimos. Y pedir, primeramente al pedir, tenemos que pedir que se haga su voluntad. En la palabra también busqué el significado de buscar. El significado de buscar es hacer algo para hallar a alguien o algo, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando buscamos la voluntad de Dios? Primeramente, el buscar es que tenemos que buscar el reino de Dios, es buscar la voluntad primeramente de Dios. Cuando meditaba en la palabra buscar, yo hacía memoria, ¿no?, hace tiempo atrás, que muchas veces uno busca para nuestro deleite, porque muchas veces tampoco recibimos, porque nosotros somos de pedir mal. Y no le preguntamos al Señor: Señor,
es tu voluntad o hágase tu voluntad. No, nosotros directamente vamos y pedimos para nuestro deleite. No pedimos, no buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Después busqué el significado de llamar. El significado de llamar es decir el nombre de una persona o de un animal, o gritar o hacer algún ruido, un gesto o una seña para que te atienda o para que vaya en algún lugar. Cuando nosotros llamamos, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros vamos a una casa, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos primero? Llamamos. Y lo segundo, uno abre la puerta, ¿no? Y yo meditando en esta palabra de llamar, yo decía, pensando, meditando en la palabra, decía, porque Jesús es la puerta. Y si nosotros somos apresuradamente en llamar o en caminar y no vamos por el camino correcto, es ahí donde muchas veces nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque vamos por otro camino. Ahí es donde uno cierra en nuestro propio deleite, en los que nos conviene. Porque si el Señor dice en su palabra, que no recuerdo bien el versículo, que Él es las puertas, que si nosotros vamos por la puerta correcta, Él nos va a abrir. Al pedir, pedimos lo principal, que es lo que nosotros tenemos que ser sabios, precisos, tenemos que entender lo que estamos pidiendo, tenemos que saber lo que estamos pidiendo. Al pedir va todo junto lo que buscar y llamar. Porque si nosotros pedimos, nosotros buscamos y nosotros llamamos, siempre tiene que ir en el camino correcto del Señor. Cuando pedimos, nosotros primeramente, como creo que está en Mateo, ¿no? Cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadiduras. Nosotros al pedir, al buscar, al llamar, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todas las otras cosas, que no está mal el pedir, porque su palabra me lo está diciendo, que tenemos que buscar, tenemos que llamar, tenemos que pedir. Pero al ser sabios, si somos sabios, somos entendidos, somos precisos, el Señor nos abrirá las ventanas de los cielos. Un testimonio donde yo este mes pedía muchas cosas al Señor. Y al pedir, buscaba y también llamaba. Pero ahí donde yo hacía en mi altar, muchas veces orando esta palabra, yo le decía, Señor, yo no quiero quedar lo que ya pasó, sino yo quiero contar testimonios que yo estoy viviendo la palabra, que estoy viviendo en mi vida primeramente. Pidiendo, buscando, llamando. Lo que yo sentía muchas veces en mi corazón es el de ser constante en la oración. Porque si uno tampoco es constante en la oración, muchas veces somos nosotros mismos que cuando está a punto la bendición, por un error de nosotros, se puede cortar y no se nos puede abrir la puerta. Y ahí he hecho yo un balance. Y yo decía, ahora pude entender en esos días, en estos meses directamente,
Pude entender por qué muchas veces puertas no se me abrieron, por qué muchas veces he buscado y no he encontrado nada, por qué muchas veces he llamado y la puerta no se me ha abierto. Y en mi corazón sentía que muchas veces no preguntamos al Señor si es su voluntad, o si es el tiempo, o si estamos maduros. Porque queremos buscar lo rápido. Porque muchas veces al buscar lo rápido ese es el error que muchas veces cometemos. Buscar lo fácil. O muchas veces pedimos, no recuerdo bien el versículo que dice cuando uno pide y pide mal para nuestros deleites. En Santiago. No está mal el pedir aún lo material, porque no está mal. Pero entendiendo la palabra de Dios, y si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo vendrá por añadidura. El Señor sabe y conoce las necesidades, pero primeramente es buscar el reino, o sea, la sabiduría. Pedir lo que es lo espiritual. Y yo ahí donde yo hice un cambio en mi oración, que no es solamente lo material, sino también lo que es importante, lo más importante es lo espiritual, lo que el Señor quiere. En pedir, cada uno sabe lo que le está pidiendo al Señor, que es pedir dones, que es pedir sabiduría, discernimiento. Yo he hecho una carta con cosas específicas que realmente lo que necesita realmente mi alma. No me he enfocado muchas veces en lo material. ¿Por qué? Porque muchas veces al enfocarnos en lo material entramos en un afán de que eso no nos sirve de nada. Es donde uno ve que uno pide mal. También meditaba, ¿no? Que muchas veces el Señor es un Padre amoroso. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Y Él muchas veces quiere abrir los cielos sobre nosotros y darnos los mejores regalos que Él tiene para cada uno de su vida. Pero muchas veces no estamos listos. Muchas veces no nos preparamos ni para el sí, ni para el no o el esperar. Ahí es donde muchas veces nosotros cometemos el error. En el sí, damos gracias al Señor. En el sí, saltamos, estamos gozosos, alegres. ¿Quién no? Porque muchas veces hemos orado ahí donde uno ve y dice, bueno, valió la pena. Pero al darnos el sí, también uno tiene que al dar el sí de Dios, nosotros tenemos que también ser sabios en cómo administrar el sí de Dios. Porque si uno no es sabio en administrar lo que el Señor nos dio en nuestras manos, lo perdemos. No perdemos. Aún en el no. Ahí también en el no donde uno ve cuánto uno ama a Dios. Y si verdaderamente uno está dispuesto en aceptar el no de Dios y seguir. O entramos en decir, bueno, me dijo que no, lo dejo, no oro más, lo dejo atrás. O en el buscar, cuando muchas veces, creo que en el buscar, es en ese trayectorio, en esa transición donde uno, en el buscar pierde como la esperanza, en decir, bueno, Dios no me oye, no, sí, el Señor nos oye. Pero en esa transición donde el Señor también muchas veces, donde no espera que nosotros maduremos, porque el Señor no te va a dar algo para que te pierdas. El Señor sabe en qué momento dártelo. El Señor sabe muchas veces, o también nosotros tenemos que estar listos, preparados para recibirlo. Para ahí no es el tiempo de Dios.
Por eso nosotros tenemos que ser entendidos. Entendido, tenemos que ser sabios. Porque en el esperar también queremos decir, bueno, el Señor no nos oye. O queremos, en el esperar de Dios, como decir, tirar la toalla. Es en donde a uno ahí tiene que empezar a golpear, a llamar. En donde uno tiene que empezar a orar más, el ser constante. El Padre es amoroso. Él quiere darte lo mejor. Él desea complacerte. Él quiere también ver cómo sus hijos avanzan adelante. Él se goza y alegramos el corazón del Señor cuando Él ve en nosotros cuando estamos haciendo su voluntad. Pero Él no siempre nos dará lo que nosotros los pidamos a Él. Y no porque el Señor no quiera o Él es malo como muchas veces uno lo tiene, porque no es así. El Señor sabe que muchas veces nosotros no estamos listos, no estamos preparados para saber llevar esa bendición que el Señor tiene. Porque si Él nos da lo que nos pide, directamente lo perdemos. Porque es así, lo vamos a perder. Creo que no seríamos firmes en esa bendición que el Señor nos va a dar. También se me venía a mente, ¿no? Cuántas veces uno deja las cosas de ser constante en el pedir o llamar, porque muchas veces nosotros somos de apresurarnos, somos muchas veces de querer, no sé qué palabra usar, pero de querer ya las cosas, ¿no? Ya. Y nosotros queremos todas las cosas para el ahora y no nos damos cuenta de que estamos entrando en un egoísmo, el de que yo quiero ahora, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro. Pero si muchas veces no somos constantes, aún nos llevamos no en no en lo espiritual solamente, sino somos constantes acá en la tierra. Imagínense si no somos constantes, no somos responsables en las cosas acá en la tierra, menos nos vamos a ser responsables en lo espiritual. Queriendo, ya llevando a una reflexión, ¿no?, sobre este pasaje bíblico. El Señor nos llama a ser constantes, a ser responsables. Que nosotros seamos sabios, precisos. Y que al llamar, que al buscar, que al pedir, siempre estemos golpeando. Por más que no sea ahora, sea mañana, sea pasado, que siempre estemos golpeando, llamando y buscando. Y primeramente decirle, Señor, es tu voluntad. Señor, yo pido esto, Señor, yo necesito esto. Pero ahí uno tiene que ser constante en el golpear, en el golpear, en el golpear y en el golpear. Porque si uno no golpea, uno no llama, uno no nada, las cosas no vienen de arriba, sino que las cosas se ganan también por ser constante. Uno tiene que ser sabio en las cosas, ¿no? Uno tiene que ser no solamente constante,
sino que tampoco tenemos que bajar los brazos. Qué triste sería que al pedir y al buscar, y al llamar, porque nosotros vamos a ser responsables cuando el Señor ya nos dé esa bendición. Qué triste sería de que el Señor nos venga y nos dé en nuestra propia mano su bendición en nuestra propia mano y nosotros mismos la echemos a perder. Porque no solamente es en lo espiritual, no solamente es en lo material. El Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere darnos lo que realmente nosotros necesitamos para el camino para hacer su obra y en el camino de Él. Nosotros necesitamos también muchas veces no solamente el recibir el sí, sino el no. Y al recibir el no, sabe el Señor por qué nos dice que no. Aún nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar cosas, a cambiar cosas. Porque si el Señor no quiere dar una bendición, tenemos que estar dispuestos también a dejar, a cambiar. Muchas veces el Señor sí nos da la bendición. Muchas veces es según a la persona. Muchas veces el Señor le da la bendición. Y en esa bendición donde uno va aprendiendo a dejar cosas, a cambiar cosas. Y yo me preguntaba, porque al pedir, al llamar y al buscar, yo me preguntaba si realmente estaba dispuesta a cambiar. Si realmente estaba dispuesta a dejar cosas. Ahí es donde yo le preguntaba al Señor, porque el Señor el Señor sabe todo, el Señor sabe los pensamientos, el Señor sabe los corazones. Y ahí es donde mi corazón sentía esa palabra. ¿Estás dispuesta? ¿Cómo me pedís esto? ¿Estás dispuesta a dejar esto? Vos estás buscando, pero ¿estás dispuesta a dejar esto? Vos estás llamando, pero ¿estás dispuesta a hacer mi voluntad? Una y otra vez se me venía eso en mi corazón. Y ahí es donde yo le dije, sí, Señor. Aunque me cueste lo que me cueste, yo estoy dispuesta. Eran oraciones específicas donde yo le hacía al Señor. Yo estoy dispuesta. Y ahí es donde yo empecé a decirle, a confesarle al Señor las cosas, ¿no? Yo estoy dispuesta. Porque sé que si estoy en tus manos, tú me vas a ayudar. Porque yo sé que si estoy en tus manos, donde yo estoy segura, todas las cosas van a ser para bien y no para mal.
Yo estoy dispuesta a cambiar, estoy dispuesta a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Muchas veces pedimos todo, pero no estamos dispuestos a cambiar nada, no estamos dispuestos a cambiar de postura, no estamos dispuestos a hacer nada por Dios. Y muchas veces cuando recibimos el no, digo, yo lo voy a hacer igual. Y muchas veces cuando decimos, estamos en el esperar de Dios, hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? En vez de preguntarle al Señor, acercarnos a nuestros mentores. Para no cometer errores. Para eso el Señor puso aquí en nuestra casa mentores, para aprender de ellos, ¿verdad? Haciendo también recuerdos, ¿no? Porque me recordaba, ¿no? Un testimonio también. Cuando yo le he pedido al Señor cosas, ¿no? Y me ha dicho el Señor no. Y recordando que en su momento yo decía, ¿pero por qué? Yo le preguntaba el por qué, por qué no, por qué no, por qué no. En cuando yo quería un sí. En ese esperar, donde muchas veces uno entra en esa desesperación de decir, Señor, quiero una respuesta, Señor, quiero una respuesta. Y hoy en el día puedo entender y puedo ver por qué el Señor me dijo que no. Lo bueno que no me fui del camino al Señor, lo bueno que no me hice la rebelde, que no es que dijo que no, bueno, tiro la toalla y hago lo que yo quiero. Por eso tenemos que ser sabios, entendidos, precisos y siempre diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. En esta reflexión yo le quiero decir que no bajemos los brazos, que no bajemos la guardia de la oración. Porque si es la voluntad de Dios y si uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hoy por ahí no lo podemos entender, pero por testimonio yo le puedo contar que algún día lo vas a entender. ¿Por qué te dijo sí? ¿Por qué te dijo no? ¿O te hizo esperar? Seamos constantes en pedir. Y si no entienden o algo, acérquense a sus mentores. Porque así como el Señor les tiende su mano, así también los mentores les tienden su mano. Quiero decirles que busquemos, que llamemos, que pidamos para ver esas bendiciones, para ver respuestas y para que el Señor mismo abra esa puerta. Y no sea una puerta de perdición, no sea una puerta que nos saque del propósito de Dios, sino que sea la puerta que es el mismo Jesucristo. Quiero decirle que el Señor mismo está esperando muchas veces que los hijos muchas veces el Señor espera que sus hijos golpeen la puerta correcta.
seamos sabios y entendidos. Tenemos que estar listos para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hasta aquí es la reflexión. Quiero hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Jesús, que estaba en tu corazón. Porque tú, Señor, nos mandas a ser constante, tú nos mandas a ser preciso. Padre, yo sé que tú quieres que tus hijos, Señor, seamos constantes, maduros. Que al buscar y al pedirte, como dice tu palabra, Señor, seamos constantes, Señor, seamos, Señor, esas personas, Señor, que golpeamos esa puerta, Señor. Esa puerta donde tú, Señor, nos lleva a tu camino, donde nos lleva a hacer tu voluntad. Donde tú nos mostrarás, Señor, por esa puerta de lo que tú tienes. Tú tendrás propósito, tú tendrás dones. ¿Cuántas cosas, Señor, tú tendrás para cada uno de tus hijos, Padre? Ayúdanos, Señor Jesús, a no desmayar, Señor, sino a esperar a tu tiempo y a tu voluntad conforme, porque tu voluntad es perfecta y agradable. Sí, Señor, tu voluntad es perfecta y agradable. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú me has dado. Porque he hecho tu voluntad y he dado un paso, Señor. Gracias, papito mío, te doy en esta noche. Y que la gloria y la honra sea para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor fuerte. Fuerte. Mi bendición es ella. Ha dicho cosas muy interesantes y va alineado con lo que yo quiero cerrar este año brevemente. El próximo año, el 2023, el Señor me puso el desafío de trabajo pastoral de desarrollar el carácter de la fe. Va a ser un año donde tu comodidad va a ser interrumpida, pero severamente. Va a ser el año donde el águila va a excitar su nido. Va a ser el año donde, como el águila excita el nido y empieza a incomodar a sus crías para que empiecen a tomar la decisión de volar y aprendan a descubrir sus virtudes y el propósito y la comodidad, la abandonen para nunca más volver a ella y emprendan un vuelo y un viaje donde tienen que moverse, tienen que desarrollar su propósito para no morir en el camino. Así que el tiempo de pichón se terminó, porque yo pateo el nido y si caí aprendí a volar, y si caí no quería aprender a volar, el suelo será tu destino. Pero naturalmente el águila, el polluelo, descubre en esa obra tan extrema de la propia madre o el propio padre, aprenden a descubrir que la vida no se trata de un confort egoísta, sino de un servicio que necesitamos desarrollar para no morir en la fe. Porque la fe, el carácter de la fe se desarrolla, se alimenta cuando tiene algo que hacer, cuando le pone un desafío y necesita aprender, necesita cambiar, necesita renovarse. La fe se alimenta
no de la comodidad. En la comodidad la fe se apaga, se muere, se envejece, se vuelve raquítica, se vuelve inútil porque no la desafían a hacer nada. Pero cuando la fe encuentra desafíos, encuentra momentos donde tiene que aprender a tomar decisiones, donde tiene que madurar, donde tiene que renovar la mente y tantas cosas, la fe toma fuerza, la fe se alimenta de esas cosas. Por eso la fe genera gente valiente, la fe genera gente forzada, la fe genera gente comprometida, la fe genera gente que va hasta lo último, la fe genera personas que hasta que no cruzan la línea de la meta no se detienen, porque la fe se alimenta de movimiento. La fe jamás está encendida en gente pasiva. En gente pasiva la fe se ha apagado, no está alimentada la fe. Por eso el próximo año la exhortación del Señor fue consagrarse al propósito. Y yo les quiero decir algo literalmente, mucha paciencia y tolerancia he tenido con la pasividad de muchos en el departamento juvenil. Muchas charlas ya he tenido con muchos consejos y muchas marcadas de conductas a cambiar he tenido. Por eso el próximo año yo sacudo el nido. Yo sacudo el nido y pongo la demanda de compromiso y acción. Como pastor, pongo la demanda que el que está me sigue o lo despido, porque como pastor tengo la autoridad para hacerlo. Y no voy a esperar el gran error, voy a esperar solamente ver compromiso o no. El que no había comprometido, voy a dar despedida. Porque han tenido 5 años para tomar decisiones. 5. No 5 días, no 5 meses, años. Y el próximo año se necesita gente que sabe poner el corazón a las enseñanzas y no la lengua. Que sabe poner su cuerpo para recibir esa enseñanza y no darle la espalda. Necesita personas que saben inclinarse a lavar pies y no personas que paradas murmuran el servicio. Por eso esa gente necesita ser destacada por esa fe. Por eso la palabra dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 13. En la traducción La Pasión. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dice, tenemos el mismo espíritu de fe que se describe en las Escrituras cuando dice, primero creí, luego hablé con fe. Entonces nosotros primero creemos y luego hablamos con fe. Escuche esto. Toda palabra hablada por las personas, por usted y por mí, esas palabras, antes de ser habladas, están cargadas de una sustancia espiritual según el corazón que tengo. Por eso las palabras no son tomadas delante del trono de Dios como inocentes, como sin querer o como ignorancia. Son tomadas con intención espiritual. Saben muy bien que esa palabra cuando salió de la boca al oído de alguien estaba cargada de una sustancia. La sustancia pudo haber sido una de fe, que dice que en la fe se obran milagros, se obra salvación, se obra consejo. En otras palabras, obra Cristo manifestándose. O esas palabras se cargaron de lo contrario a la fe. No me refiero a duda o incredulidad, sino que me refiero a oposición al mensaje. Entonces las palabras que las personas como usted y como yo hablamos de cualquier asunto que sea que yo meto el bocadillo, esas palabras cuando las hablé se cargaron de una sustancia espiritual la cual Dios juzga. Por eso Jesús dijo, de toda palabra ociosa
que el hombre hablare dará cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa significa una palabra que no contiene nada beneficioso para el discípulo. Palabra ociosa significa palabra que estorba, que estupidiza, que perjudica el caminar de un discípulo. Cuando te vienen con asuntos que a vos no te hacen bien, cuando te vienen con opiniones que a vos no te ayudan a crecer, o cuando vienen con palabras para generar duda, y ciertas cosas son palabras ociosas que el que la habla va a rendir cuenta en el juicio. Por haber metido, en otras palabras, palo en la rueda al que quiere aprender, por haber metido el pie al que quiere seguir avanzando, por haber sujetado a aquel que quería ser discípulo. Todas esas acciones y palabras son palabras de maldad delante del trono. Porque no habla un espíritu de fe, sino un espíritu de oposición. No todo el que está sentado en una congregación está desarrollando la fe cristiana. Muchos están desarrollando la oposición a la fe cristiana. Muchos se oponen básicamente al trabajo del ministerio en ese lugar. Su única función es ser piedra. Su única función es ser estorbo. Su única función es retrasar a los que quieren seguir caminando. Pero basta gente en la fe, alimentada en la fe, para que sepa limpiar el camino, para que sepa quitar el estorbo de sus vidas, para que sepan tomar la decisión que los haga caminar hacia Cristo y no detenerse. Por eso la fe necesita desafíos, por eso la fe se alimenta de consejo, por eso la fe se alimenta de oración. Por eso la fe se alimenta de la palabra escrita, por eso la fe se alimenta del mensaje predicado, por eso la fe se alimenta de la administración de la unción, por eso la fe se alimenta de una relación paternal, por eso la fe se alimenta de un entorno sano. Si vos no tenés esas clases de herramientas dadas a tu fe está apagada, tu fe está enferma y hasta tu fe puede estar muerta. Porque la fe necesita esa clase de herramientas para poder desarrollarse en la vida de una persona. Pero lo principal que la fe hace, además de obrar cosas impresionantes que al testificarlas generan aplausos y asombros, más que los aplausos y asombros que la fe puede generar por sus obras, hay una más importante, que es la que destaca a Dios mismo. Que es que con esa fe y solo por esa fe le agradamos. Sin fe no le agradas a Dios. Cuando no haces uso de la fe no le agradas a Dios, por más que lo disfraces de espiritual eso. Cuando no hay fe en tus obras, no estás agradando a Dios en tu obra, por más que esté disfrazada de carisma. Por eso el texto de Hebreos 11:6 es determinante. Hebreos 11 viene hablando de gente y hace una pausa para decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y continúa diciendo otras palabras, más allá de las obras impresionantes que destacamos de estos hombres que generan asombros y aplausos, lo que más destaca el cielo de ellos es que con esa fe agradaron a Dios, porque se acercaron a Dios creyendo en su existencia, pero además se acercaron a Dios para hacer lo que su corazón quería. Y entendieron que no era en vano, porque Dios tendría recompensa para ellos por su servicio. Vivir una vida sin fe, vivir una vida sin agradar a Dios, por más que vos saltés como el conejo en las administraciones, por más que te sacudás como la gallina turuleca, no interesa. Si no usas la fe, no estás agradando. Y la fe tiene un carácter personal. La fe no es un sentir. La fe no son sensaciones. La fe. Estás muy equivocado con ese concepto. La fe es un carácter. Es un fruto espiritual que tiene fidelidad, que tiene compromiso, que tiene obediencia, que tiene sujeción. Por lo tanto, no es decir yo tengo fe porque creo. Yo tengo fe porque tengo esos caracteres formados en mí. Soy fiel, soy obediente, me sujeto, soy leal.
Eso es lo que la fe te transmite cuando está encendida. Nunca la fe te va a hacer comportarte de manera desleal, de manera murmuradora, traición, oposición, queja. La fe no te enseña ni te transmite ese comportamiento. Porque no te olvides que es la fe de todos los frutos y virtudes que Dios dice por la cual me agrada. ¿Dios le agrada a un quejoso? No lo creo, porque por queja detení a Israel en el desierto de 1 a 2 a 3 años. Así que no creo que Dios se alegrara con la queja. Con la murmuración tampoco, Dios la aborrece. Con la duda, dice que no entraron al reposo de Dios por incrédulos, por no acompañar la palabra que oían con fe. Entonces, la fe que agrada a Dios no te puede transmitir conductas como esas. Porque lo que agrada a Dios es la obediencia, es la fidelidad, es la lealtad al pacto, es el compromiso. Cosas que la fe, cuando está encendida, te transmite adentro tuyo. No son cosas que tenés que aprender en un instituto bíblico. Esa es la esencia cuando la fe está encendida. Se te mete por todo. La mente, en tu alma, en tu manera de vivir, está encendido ese comportamiento. Por eso cuando lo que Pablo destaca de esta frase fue un salmo escrito anteriormente. Pero lo bueno es que los dos, tanto el salmista como Pablo, cuando mencionan esto, estaban en situaciones parecidas. Ellos estaban en situaciones, en momentos de desafíos, de problemas y decisiones que debían tomar. Y ellos ambos decidieron que las palabras que iban a hablar a esa situación serían cargadas con fe. Ambos decidieron lo mismo. Por lo tanto, tener fe no solo se trata de momentos, sino de desarrollar su carácter. Porque fe no es tirar palabras mágicas, no tirar encantamientos. La fe no obra de esa manera. La fe obra en el carácter que tiene. Habrá momentos que serás una persona de fe por mostrar fidelidad cuando otros la han dejado de usar. Serás una persona de fe cuando seas obediente cuando otros ya no lo están siendo. Serás una persona de fe cuando muestres sujeción, algo que la gente no hará o no está haciendo más. Mostrarás fe por su carácter, no solo por decir palabras que parecen espirituales, por el carácter que tiene la fe. Y de esa manera obrarás agradando a Dios. Y créame que Dios destaca la fe cuando la ve encendida. Así como destacó esos hombres y mujeres, destaca tu vida, te saca de detrás del anonimato y exalta tu conducta, que Él vio en tu entorno. Cuando otros fueron incrédulos, vos creíste. Cuando otros fueron infieles, te mantuviste fiel. Cuando otros desobedecieron, vos quisiste obedecer, y Dios destaca eso inmediatamente. Sos la lámpara encendida en medio de las tinieblas de tu entorno. Por eso, por esa fe, se alcanzaron las promesas de Dios. Se lograron victorias y conquistas. Obraron milagros, señales, maravillas. La salvación de Cristo se extendió. Se cumplieron los propósitos y llamados divinos, pero sobre todo se agradó a Dios. Por eso podés o desarrollar la fe o ser arrollado por los desafíos, los problemas y las decisiones que vas a tomar. Podés ponerte a desarrollar la fe o ser pasado por encima con todas esas cosas. El año 2023, 2 palabras destacarán tu vida: ganancia o pérdida. Lo que ha sido puesto en tus manos, como hoy decía,
Se necesita ganar sabiduría para administrar eso. Conducta para no echarlo a perder. Y nadie puede hacer algo si no busca consejo. Los consejos, dice el proverbio, está en la multitud de ellos la sabiduría. Aún el propio consejero se rodea de consejeros para sus propios problemas. Aún el sabio se rodea de sabios para tomar decisiones en sus propios problemas. Porque cuando vos te alimentás y te rodeás de personas de fe, van a mantener tu fe encendida. Ahora, cuando vos te rodeás de personas que les gusta hablar lo que piensan, obviamente tu fe se va a apagar. Y vas a hacer lo que piensas, lo que quieres, lo que te parece. Que ya muchos de ustedes ya han descubierto a dónde los lleva. A muchos lados, pero nunca al cumplimiento de Dios. Pero es por la fe, que tiene un carácter fiel, que alcanzaremos la principal meta, porque ni vos ni yo tenemos el día de mañana comprado. La salvación. Pero sean fieles hasta el fin y serán salvos. Mantengan la fe encendida. Y la fe tiene una alimentación que es a través del oído. Dice Romanos capítulo 10 que la fe es por el oír. Y el oír el mensaje de Dios. La fe se alimenta, se vuelve robusta, fuerte, madura, por mantener un oído abierto a la voz, al mensaje. El día que quitas tu oído del mensaje que proviene de Dios, es el día que dejas de alimentar la fe. Yo veo gente con crisis, problemas en la escritura, pero no de fe. ¿Qué es una crisis? Cuando algo está a punto de quebrarse, ya está pendiendo un hilo, la situación ya es inaguantable, ya hay muchos conflictos en el medio. Pero la fe no la han tenido así ellos. Porque que vos tengas una crisis de fe significa que esos conflictos, problemas, relaciones casi rotas, la tenés con Cristo. Porque Él es el autor de la fe. No la tenés con el pastor, no la tenés con la iglesia, no la tenés con la congregación, la tenés con Cristo mismo. Porque el autor y consumador de la fe es Cristo. O sea, la gente dice, tengo crisis de fe, están diciendo, tengo una relación casi rota con Cristo. Eso están diciendo. Con el pastor. No, es mentira, se disfraza de estoy ofendido. No. Es con Cristo. Porque estos hombres fueron cacheteados, abofeteados por Cristo. A vos hasta tu mamá te daba un cachetazo en público y sentiste vergüenza. Esta gente fueron abofeteados por causa de Cristo, pero jamás vi que tuvieron crisis con Cristo. Casi rota, no. Tuvieron crisis, desafíos humanos miles, pero nunca tuvieron una relación casi rota con Cristo. No se lo permitirían. Es que la fe, cuando vos estás en la fe activa, vos tenés el cielo acreditado en tu cuenta. Eso es algo que la gente minimiza demasiado. Cuando vos entendés que el cielo, lo que el cielo, la realidad del cielo es, se acredita a tu cuenta espiritual porque la fe está encendida y entendés que el cielo está abierto sobre tu cabeza y entendés que tu ofrecimiento espiritual en Cristo, el cielo lo va a responder, que el cielo toma el compromiso de ese momento a cobijarte como a un hijo, te adopta bajo su ala, se encarga de proveerte, de cuidarte, de defenderte, de abrirte camino y no dejarte hasta que su propósito se cumpla. ¿Por qué? Por Cristo. El apóstol Pablo se encargó de destacar
intencionalmente, cuando hablaba de un beneficio espiritual, de una herencia, de todo, él decía en Cristo, por Cristo, de Cristo. Destacaba a Cristo como la causa del efecto que estabas recibiendo. Por eso él dice, de muchas cosas podría jactarme. Si me quiero jactar basado en mi carne, puedo hablar que soy israelita de la tribu de Benjamín, judío, fariseo y todo lo que él puede destacarse. Si me quiero destacar en mi ministerio, he obrado milagros, expulsado demonios, resucitado muertos, dado la vista a los ciegos, predicado a las culturas más difíciles, salvado muchas regiones, establecido iglesias, levantado pastores. Pero un deseo tengo, ser hallado en Cristo. Para recibir el supremo llamamiento, y vuelvo a decir, en Cristo. Pablo siempre destacó que es Cristo la causa por la cual él tenía acreditada su vida de fe, esa realidad de la cual pudo ministrar. ¿Por qué? Porque el día en que Cristo deja de ser el centro de tu fe, es el día que el cielo sobre tu cabeza se cierra. Es el día de lo que la Biblia llama cielos de bronce. Podés hacer las obras espirituales que se te vengan a la cabeza o las que aprendiste durante muchos años, pero el cielo no está respondiendo a ninguna de ellas. Podés usar el conocimiento que adquiriste en años, pero el cielo no está respaldando nada de eso. Podés usar el don porque el don sigue funcionando, pero el cielo no está inspirando eso. Por eso tener la fe encendida no se trata solamente de obrar algo. Se trata de estar en Cristo y tener el cielo abierto. Y créame que aún para morir hace falta una fe encendida. Pues cuando vos morís en fe, sabes que el cielo está sobre tu cabeza abierto, no vas a pasar a otro lado más que al cielo. Dejen de ver tanta película ustedes de Hollywood y pensar que van a ser salvos por la oración de un cura o un pastor mientras están moribundos en la cama. Y empiecen a poner responsabilidad a la fe. Porque tu mañana está comprado. Vos puedes acostarte a dormir hoy y morirte mañana. Y no haber ni cura ni pastor que te ore en la madrugada. Vos tenés que siempre, como desafío, tener el cielo abierto. Porque Cristo lo tiene abierto para todo el que a Él lo recibió. Y tenés que hacer un examen de tu vida y decir, lo tengo a Cristo fuera, lo tengo dentro. Pero no pongas tus años de estar sentado en la iglesia. Pon el fruto actual que tenés. Nunca minimices el poder transformador de Cristo. Cristo transformó a todo el que lo recibió. Pero el corazón más ejemplar del cambio de Cristo es Pablo, de un hombre tan terco, cabeza dura, con odio. Fue un asesino, un homicida. No tenía miedo de torturar gente. Cuando Cristo entró en él, lo volvió el corazón más dócil, blando y tierno para Dios. Así que no minimices nunca el poder transformador de Dios, porque vos no sos tan difícil para Dios. Si no sos transformado porque tenés a Cristo fuera, no tenés adentro. Y tener a Cristo adentro no te lo da los años de congregar, ni el ambiente más ungido, ni el pastor más ungido. Te lo da en que vos realmente le abras el corazón a Cristo. En 3 años, hombres vulgares, hasta de las ciudades bajas de Israel, se volvieron hombres poderosos en el Espíritu y cumplieron su asignación de predicar. ¿Cómo vos en más de 3 años? Lo único que cambiaste fue color de pelo nada más. Y por la tintura. No estoy hablando, usted tómelo como quiera, yo sé cómo lo estoy hablando. Cada año se está poniendo más difícil en la fe cristiana. Ya hay demasiado payaso haciendo circo en la iglesia y hay un montón de enanitos que le gusta seguir esos juegos. Ya quedan pocos discípulos de Cristo. Ya queda poca gente que realmente tiene el Espíritu Santo en ellos, donde el Evangelio se sigue manifestando y revelando.
Hoy la gente ha abrazado iglesias de circo y un montón de cosas. Por causa de haberse alejado de la Escritura, de haber dejado de leer la Biblia, de salir un poco del Salmo 23, del 91 y empezar a ir a las cartas apostólicas, a las cartas pastorales que forman carácter, a leer las exhortaciones, a leer la lista de qué clase de comportamiento Dios no tolera y que dice que no heredarán el reino, a leer, a ver si yo estoy ahí en mi comportamiento, a dejarse de leer beneficios, de toca, salta, salta, viene, la ola, me inundo, me bautizo, y ver si está Cristo adentro de verdad. Cuando Cristo entra, se te acreditan las promesas así. Así se te acreditan. Dice la Biblia que las promesas de Dios son sí y en Él amén, en nosotros para su gloria. Vuelve a destacar Pablo en Cristo. Es por causa de que recibiste a Cristo que se te acreditan cientos de promesas escriturales para tu vida. Se te acreditan. ¿Qué quiere decir? Que la tenés a tu favor. Es corona de favores sobre tu vida Cristo. Sin Cristo se cierran las promesas. Sin Cristo el cielo está cerrado. Sin Cristo no viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Sin Cristo la Biblia es un libro para vos. No te sopla el aliento divino a tu mente y te renueva. Sin Cristo la cruz es solamente un símbolo. Sin Cristo la sangre y el cuerpo de Cristo solamente es una liturgia del mes que comes y tomás sin ni siquiera discernir qué significa eso. Pero cuando está Cristo, hay un éfata espiritual, una apertura de sentidos espirituales, una oscuridad que se desvanece, una lámpara que se enciende. Hay un apetito, hay un cambio de palabra, hay un apetito por Dios, hay un apetito, un deseo de acercarse a Dios. Sin Cristo te escondes en tus fallas, las escondes, te engañas a vos mismo, pensás que nadie te vio. Pero en Cristo tus fallas te hacen ir rápidamente a su sangre a pedir perdón y a levantarte y decir, enséñame como David. Un espíritu recto, uno que se mantenga en lo que decís, un espíritu fiel, porque ya descubrí que en mi fuerza no tengo la capacidad. Dame un espíritu fiel. Todo eso hace que la fe esté encendida y seas una persona que conquiste. Una persona que sabe la herencia que tiene en Cristo, el favor que tiene en Cristo, el respaldo que tiene en Cristo, la autoridad que tiene en Cristo, y deja de ser tan pasivo. Deja de vivir una vida cómoda, sin hacer nada por el Evangelio, y se pone a servir de verdad. No unas horas en una congregación, a servirlo en su diario vivir, en la conducta. Quiero ser hallado en Cristo, es el anhelo del que tiene la fe encendida. Lo quiero a Él. Que sea Él la sustancia espiritual de las palabras que hablo, la sustancia espiritual de las acciones que hago a la gente. Es Él mi ganancia. Es Él por quien todas las cosas. Miren, yo meditaba, hay un comentario que dicen que la gloria que en el tiempo de Moisés había en Israel era tangible. Físicamente, la gloria descendía y se volvía espesa y la gente podía palparla. Los rabinos comentan que de esa gloria visible, los judíos tomaban lo que les hacía falta material. Por eso nada les hacía falta a ellos. La consagración de su líder, la búsqueda de su líder les beneficiaba, les descendía esa gloria. Ellos tomaban,
Hasta se dicen que tomaban oro, plata y piedras preciosas. Tomaban todo, nada les hizo falta. Pero esa gloria fue un tipo y símbolo de Cristo. Cuando Cristo se encarnó y cumplió su obra y resucitó y prometió el Espíritu que envió en Pentecostés, esa gloria ya no se volvió tangible por fuera. Ahora esa gloria vino adentro. Y no hay nada más tangible que esté dentro. Porque aún la gloria de fuera, hay un momento que bajaba y un momento que se subía. Y ya dejaba de ser tangible para ellos. Pero la gloria de Cristo está dentro del quien lo recibió. Y no hay nada más tangible que esté dentro tuyo. Por eso la Escritura habla que de Él tomamos todo. Juan capítulo 1, gracia sobre gracia. Él es una fuente inagotable dentro de nosotros. La provisión que necesitamos, todo lo que tenemos que tomar para nuestra fe, proviene de Él, que no está fuera, está dentro. Por eso cuando vos estás ahí con Él, relacionándote y aprendiendo a hablar con Dios por Cristo, y te presentás al Padre por Cristo y lo tenés bien grabado en tu corazón, que es Cristo la causa de esa oración, es la causa que sos recibido y aceptado delante de Dios y que sos tomado como un hijo y que tus pecados son perdonados, quitado tu culpa, limpia tu vida y todo lo que Cristo genera, pero tenés bien sabiendo que es Cristo. 1 Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu te hace saber lo que Dios te concedió. Entonces vos estás orando, adorando, buscando a Dios en Cristo. Algo necesitas. Y a veces tu mente piensa de dónde vendrá. Y el Espíritu Santo de adentro, de la gloria tangible interna, te hace subir lo que promete el capítulo 2 de 1 Corintios, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a tu mente. Son las cosas que Dios tiene guardadas para los que le aman. Entonces de adentro te empieza a venir a tu mente lo que antes no pensaste, a tus oídos lo que antes no oíste, a tu corazón lo que antes no descubriste, y tu boca lo suelta. Y cuando lo suelta y vos lo hablaste, no diste una simple petición, vos echaste mano a lo que necesitabas, porque no vino de tu carne, no vino de tus ideas, no vino de tus pareceres, vino de la gloria tangible hacia tu boca y vos la soltaste, porque el Espíritu Santo inspiró esa frase, inspiró esa manera de hablarlo. Y cuando vos lo hablaste, el dabar de Dios, que significa la palabra materializada de Dios, cuando lo hablaste, el Espíritu de Cristo te hizo saber lo que Dios te concedió, no lo que te va a dar, lo que te acaba de dar. Tu boca misma profetizó lo que Dios te acaba de dar. Por eso hay gente que habla tanto y nada ve, porque no oran en Cristo, oran en su religión, oran en sus ideas, en sus pareceres, oran en su propio deleite sin Cristo. Entonces las palabras son vacías, carentes de fe. No hay cielo abierto, no hay trono que responda a esa palabra. Pero cuando estás en Cristo, porque está dentro tuyo el Señor, porque dejaste que tu cuerpo sea su casa, el Espíritu te hace mismo profetizar lo que te concedió. Y en ese momento le echaste mano y se volvió tuyo. Si descubrieran esa clase de relación, dejarían de ser mendigos, serían príncipes del reino de Dios. Dejarían de manipular a la gente para sacarle un centavo y serían príncipes del reino. Dejarían de mandarse la parte, inventando historias tristes para conmover el alma de la gente. Cristo les daría lo que les hace falta. Por eso lo que le viene le dura un día, 2 días y se les va. Porque el hombre te lo dio, no duró nada. Pero cuando es Cristo, el proveedor, riqueza en gloria que ni el ladrón roba, ni la polilla, ni el orín echan a perder. Así que dejen de engañarse, de ser tan cara dura y humíllense de verdad. Dejen de ser tan fantasiosos.
porque en su corazón todavía hay amargura y veneno que tienen que deshacerse. Reconoce tu comportamiento. Una persona de fe siempre llevará al que tiene a la derecha o a la izquierda a Cristo. Nunca hará que le den la espalda. Dejen que Cristo entre para que tenga seguridad de salvación, para que vivas esa realidad del cielo y entonces tu vida dé gloria a Dios. Y entonces tu vida huela a vida de Cristo. Y entonces tu vida dé el balance que Dios quiere que tenga. Y cuando te toque dejar esta realidad a esta tierra, puedas heredar la corona de justicia que Dios le da a todos los que le aman y esperan a Cristo. Así que nos preparamos para un 2023 de nido sacudido, todo cómodo. Si no suelta la almohada, se sentirá muy incómodo el próximo año. No por las enseñanzas, por las cosas en que lo vamos a poner a hacer, para que abandonen la pasividad. Yo bendigo a los que verán. Miren, si sos un joven que estás viendo y decís cómo anhelo servir a Dios, ha visto a una joven en su primera vez compartiendo un mensaje. Y yo le dije a ella, vos estás nerviosa, pero yo tengo una seguridad cuando vos subas al altar. Y Dios la ha usado. La que quería hablar 5 minutos, habló media hora. Está impartida ya. Cuando caminas en obediencia, el cielo te respalda. El cielo te esconde en su nube toda tu humanidad, tus cosas, y Él mismo se muestra. Por eso dice que Cristo escoge a lo débil del mundo para avergonzar a los sabios en su fuerza. Escoge a lo vil del mundo para avergonzar a los que se creen algo en su fuerza. Por eso cada vez que a alguien califican de que no es el estándar y todo lo que lo califican, yo digo, ay, el cielo está sobre esa persona. Porque para la carne nunca sos el estándar. Para la gente que no tiene a Cristo, vos siempre sos un 4 de copa. Pero cuando vos tenés a Cristo, sos la vasija donde le encanta mostrarse. Por eso el domingo nos decía, cuando te critiquen, murmuren, vos seguís creciendo, vos seguís sirviendo más, seguís, porque se retuerza el carnal, que vos no te detenés en sus problemas, en sus palabras, que vos seguís haciéndolo. Se retuercen, sigan haciéndolo. Todo el que es de fe, siga usando la fe. Todo el que es sembrador, siga sembrando. Todo el que le gusta honrar, siga honrando. Son principios de fe que a vos te bendicen. Aunque digan lo que digan, chupamedia, oreja, lo que quieran decir, a vos te hace bien, seguí. Si vos tenés el cielo a tu favor, seguí. Cuentas a tu favor estás ganando en el cielo. Si un vaso de agua que se sirva con gratitud a un hijo de Dios no es pasado por alto en el cielo, imagínate otras cosas. Así que yo te exhorto y te animo, seguí usando la fe aunque digan lo que digan. Recuerda que lamentablemente en la iglesia, dentro de la iglesia, hay una rivalidad entre los hijos de la carne y los hijos del Espíritu. El de la carne siempre persigue al del Espíritu, pero date cuenta que el que persigue siempre está atrás. El que persigue, ¿dónde está? Atrás. Siempre está intentando alcanzar y no te puede agarrar. Está como el correcamino, está como el coyote y correcamino. Intentan estrategias, pero siempre te están persiguiendo la cola. La única cara que te ven es tu cola. Decí, mirá mi cola. La cara más fea te mira. Pero los que van con vos te ven tu cara de frente. ¿Qué cara querés mirar vos? ¿La de atrás o la de adelante? Depende de que seas. Si sos una persona que andás persiguiendo a otros,
¿O sos uno que estás caminando en obediencia, discipulando y aprendiendo? Que Dios te bendiga.